Escopés la Maria Elena Roquer, amb la seva obra, amb la seva instal·lació Piedra Perla, que avui li posem el punt final, avui és el punt de cloenda. Amb aquesta activitat d'avui, jo us demano que m'acompanyeu, que farem una visita diferent. Al llarg d'aquesta activitat jo us aniré explicant, donant una sèrie d'informacions. La visita havia de començar per un dels espais que més s'ha transformat, però potser de les poques pistes que queden del passat d'aquest edifici. L'edifici que allotja als peus de l'arc, de la boca de l'escenari que hem vist a dalt, ens trobem la sortida al pati de la casa. És que antigament els estiuejants, quan marxaven, guardaven la roba de la llar, els seus sols, la roba de casa de la llar, ho guardaven en aquests baúls i els deixaven a cases de veïns. En les seves peces sempre veiem un equilibri que a vegades es trenca entre el refinament i l'expressió, entre la delicadesa i la luxúria, entre les forces masculines i les forces femenines. En les seves escultures, que veiem en aquesta vitrina central, podem veure unes dones elegants, com a fades, i uns homes més aviat monstruosos, que ataquen, que agredeixen a la dona, més que acariciar-la, més que acompanyar-la. Les arcades, els anells que veiem aquí, també estan dins d'un fort simbolisme. L'home, la dona, abraçats, el sexe, l'androgínia, també són presents en bona part d'aquestes peces. Els dibuixos d'aquesta paret diferencien clarament l'etapa de Barcelona de la de París. La de Barcelona, cerdanyola, refinada, elegant, amb un dibuix molt detallista. La de París, cada vegada més expressiva. I en aquest espai es conserva la part més destacada del museu, en el que seria antigament el saló de la Torre López, el saló de la Torre d'Estiueig, on s'han recuperat aquells vitralls que van constituir l'element més destacat de l'edifici, que van marxar durant molts anys i que s'ha aconseguit que tornin a l'indret per al qual van ser realitzats. Les dames de Cerdanyola, les dames del Conxador, les dames del Llac i les dames de la Corupa. Un punt culminant del vitrall modernista català, una de les peces mestres del vitrall emplomat modernista. Decoren la resta de la sala escultures de Llimona, Lambert Escaler i altres peces de l'època. Cuatro peces nadan concéntricamente en cruz, mirando su mirar, mirando dentro. Piedra Perla, como mira mirando dentro. La piedra y útero. Restos en medio de un rosario. La desmembrada, deshecha la quimera. Triste, solitaria, despojada. A la quimera obvia, conmovida la canina. Se ruda la vela, impotente, vestida de rojo
noche al reventar el alba. Dicen que la sirena envejecida dejó tristes y mudos, desconsolados para siempre, a aquellos que pudieron permanecer y escucharla, reventando el alba. Al rayo de la larga trencha, junto a las losas de los cristales, balbuceaba invocando: criolla piedra perla, itimasu, itimasu, itimazón, itimazón. Mientras le daban de comer a cisnes lotófagos, flores de loto y perolinas. Rezaban seguido con un rosario de iguanas. Itimasu, itimasu, itimazón, 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 itimasu, 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 itimazu, 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 itimazón, itimazu, 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 itimazu. Se mecía ella con la larga trenza prestada al cuello, al vaivén de un solo compás que moría noche y día sin descanso. Leche revuelta amarga, amarga leche. Nido de cucarachas infame, hostia, orgía pagana, fiesta macabra, luna llena. Nido de cucarachas infame, hostia, orgía pagana, fiesta macabra, luna llena. Nido de cucarachas infame, hostia, orgía pagana, fiesta macabra, luna llena. Nido de cucarachas infame, hostia, orgía pagana, fiesta macabra, luna llena. Criolla itimasu nankasiliano nalang walang palangka. Pinindura, wala
Enraizado en ella en tantos siglos pasados, llorando el no poder llorar, como mueren las formas. Morir es duro, mas no poder morir. Cuando todo muere, es quizás aún más duro. ¿A dónde fueron los hombres? Sin víctimas ni amantes. La quimera susurra hacia la luna y es tan dulce su voz. La desolación alivia.
Les pinces de vidre, les dones de Cerdanyola, estan formades per centenars de fragments de llum, de color, sostinguts amb una estructura metàl·lica. Estan imbuïdes d'un gran simbolisme. Semblen inspirades o inspirar uns fragments d'uns versos d'Alexandre de Riquer, a Crisantemes. Aquestes princeses, aquestes dames, tenen els símbols del llenguatge de les flors. En l'escena central, les dames del llac alimenten els cignes amb flors, amb peònies, la rosa sense espines, l'amor que no fa mal, l'amor total. Les arracades que porten semblen recordar-nos l'origen del propietari i la seva joieria, la isla de Cuba. Continuem la visita. Finalitzarem aquesta visita tan especial que hem fet avui a través d'aquests fantasmes que ocupen la casa, que porten més de 100 anys ocupant-la o que han vingut ara fa poc, i acabem la visita en aquest espai, un dels espais que més s'ha transformat al llarg dels anys vistes. Un lugar más en la ruta que hace poco tiempo decidí abrir, que es arrastrar a nuestra gente a visitar estos lugares maravillosos, que son desconocidos y que son joyas. Y mi gran ilusión hoy era que interactuáramos con el museo, porque es una maravilla. Chema me descubrió en un catálogo y me dijo, ahí, oye, esa foto no son en el bosque de Cancatá. Le digo, sí, eso lo hice en el año 85. Esta película y este gesto tan sutil y tan vibrante, vibración de temblor, fue mi primer impulso cuando conocí a Carlos Santos, quien fue, como saben todos mis compañeros, muchísimos años.
y fue la premonición, la visión de todo aquel alud que yo veía que se me venía encima. Entonces, en ese alud yo construí esta delicadeza, esta cosa tan frágil, tan transparente, pero tan fuerte. Es Itimazu. Itimazu es la loba negra. Yo venía de Filipinas y Itimazu era una leyenda que había en Filipinas de una criolla española filipina, que yo lo soy también, porque mi abuela era de allá, de los últimos de Filipinas. Así que aquí en el museo nos hemos reunido con el Chinet, que lo vieron por ahí caminando, que dice que es un fantasma que aparece y desaparece por aquí, y con toda esta belleza y la fuerza del indiano del tiempo modernista, y toda esta poética y el romanticismo del impulso sin pudor. Yo no tengo pudor, no lo conozco. Así que muchísimas gracias por estar conmigo hoy acá. Gracias. Maravilloso proyecto, gran proyecto, apoyado por el Museo Etnològic de Barcelona y la Escuela de la Academia Musical María Greber, con Ernesto Briceño, que también es venezolano como yo. No lo trasplantaron como a mí de Cataluña, pero ha sido al revés, de venezolano lo trasplantaron a Cataluña. Jauma, Martín, el negro Iván, que está por ahí escondido, que está presente y ha venido hoy. Un gran proyecto al cual yo estoy unida con músicas del mundo y una formación musical que se les va a contar Ernesto un segundo, y me encantaría por favor que estén atentos a todo lo que ellos hacen porque es absolutamente extraordinario. Son una cantidad de músicos jóvenes, tocan muchas músicas diferentes y hoy han querido estar conmigo acá para acompañarme en esta pequeña acción. Cuéntanos tú quién eres. Bueno, gracias María Elena. Bueno, básicamente es un proyecto musical que cuenta con María Elena como una de las partes filosóficas y espirituales. Y nada, un proyecto que nació el año pasado que pretende a partir del hecho musical salir y empapar a la sociedad de la praxis histórica de hacer música, eso que llaman músicas del mundo. Y bueno, nada, para nosotros es un placer poder presenciar y compartir los exorcismos que organiza y que diseña nuestra amada y admirada María Elena. Pura catarsis, pura catarsis. Ese es el teatro. Y gracias a vosotros y gracias a iniciativas como estas que desmontan y convierten los museos en organismos vivos y mutantes, que es lo que creemos que deberían ser siempre. Gracias. ¡Bravo, Ernesto! ¡Bravo! El manager nos dice visitar nuestra página web. Corre Salmón. Sí, los que no hayan visto Piedra Perla, la película sigue rodando, o sea, se pueden quedar por aquí un rato tranquilos, todavía hasta las 2, o se pueden quedar tranquilos, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Yo tengo una cosa para ustedes, vengan. Dios, no me escapa.